Cáncer, bienvenido a tu lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda dejar tus deditos para arriba y compartir este video. Si quieres una consulta privada, en la descripción está la información de cómo la puedes obtener. Mira qué maravilla. La energía que tienes a tu alrededor, te sale esta carta hermosísima del florecimiento. Me habla de una etapa para ti, Cáncer, de madurez, de crecimiento, donde finalmente todo tu esfuerzo y todo el trabajo que tú has estado realizando en tu vida empieza a manifestarse pronto. Me habla también de que esto podría representar para algunos de ustedes un periodo de gestación, un periodo donde estás creando un proyecto nuevo, un periodo donde tienes una nueva idea, donde algunos de ustedes esa gestación podría llegar a ser también un embarazo. Todo depende de en qué etapa de energía te encuentras en estos momentos. Para unos podría llegar a ser también que empiezas a encontrar paz, armonía y tranquilidad en una nueva práctica espiritual o religiosa. Podrías estar asistiendo a la iglesia a orar, podrías estar teniendo un grupo de ayuda espiritual, un grupo de ayuda religioso, sin importar cuál sea tu creencia. Pero te habla también de esto estar sentado, meditando, tal vez haciendo prácticas de yoga, que todo esto va a ayudar en tu crecimiento. Y viene una etapa para tu vida de crecimiento espiritual, donde ahora tú vas a poder ver con claridad la situación a tu alrededor y las personas y sus intenciones también. Así que muy atentos con esta energía del florecimiento, porque viene una etapa de gestación, una etapa donde algo que tú has estado esperando que se manifieste, un sueño que has estado esperando que se haga realidad, va a ser así. Veamos qué viene para ti en tu futuro inmediato. Voy a dividir estas cartas en un grupo de 3 y voy a escoger el grupo de cartas que me llama la atención para ti, cuál me guían. Los ángeles y mis guías espirituales me llevan al tercer grupo, así que vamos a hablar acerca de estas cartas, a ver qué sale para ti en estos instantes. ¿Qué viene en tu futuro inmediato? Te sale la carta del 6 de espadas, la carta de la reina de espadas y la carta del diablo. Me están indicando aquí de una persona que ha superado engaños, una persona que ha superado o que ha tomado la decisión de dejar atrás a alguien en su vida que ya no funciona, una persona que es tóxica para ti. Lo importante de estas cartas en estos momentos es que para tu futuro inmediato viene una situación donde tú te alejas o te remueves o remueves a personas que no funcionan para ti. Y lo veo también como una situación en la cual si estás en una relación, ya sea amorosa, una relación de trabajo que no es funcional para ti, que te está destruyendo, yo veo que tú tomas la decisión de ahora en adelante de salir de esa relación. Veo que vas a dejar atrás engaños, mentiras, e incluso también vas a superar algún tipo de adicción que puedas tener. No vas a permitir manipulaciones, ni que nadie se aproveche de ti. Es una energía muy buena para tu vida, porque te sales o quitas de tu camino cualquier bloqueo o gente tóxica, gente que ha podido lastimarte. Veo de que tú finalmente te sientas y tomas el control de tu vida. ¡Qué bueno! Y esto no es nada triste de que, ay, voy a dejar mi hogar, voy a dejar mi trabajo. Pues en ese lugar me están mostrando de que no eras feliz. Me muestran de que en ese lugar donde estás hay mucho conflicto, mucha manipulación, mucho engaño. Que en tu hogar, en algunos, recuerden que son lecturas generales, si no resuena contigo, pues no te enojes, no es para ti esta parte, pues tal vez lo siguiente mensaje sí, quédate conmigo. Si en tu hogar había energías de engaños o de traiciones que has descubierto, veo aquí que tú no vas a permitir que eso suceda. Me hablan también de una amiga que tienes, me marca como energía femenina, pero si la descripción pues para ti aplica para un hombre, pues en tu caso en particular puede ser un hombre. Así es que no te pegues tanto al género. La carta salió con una carta de la reina de bastos.
Tienes la carta del 6 de oros y la carta del 7 de copas, Cáncer. Me hablan aquí de una mujer que tiene energías de manipulación, de una mujer que tiene energías de envidia y de engaño y que codicia lo que tú tienes. Así es que tienes que tener mucho cuidado con esto, y me lo marcan que es como una compañera de trabajo o una vecina. Es alguien que está a tu alrededor, no está en tu círculo principal, o sea, no está ni con tu familia, ni con tus hermanos, ni primos, ni con tus hijos. Está en tu círculo externo, pero a tu alrededor, y me lo marcan como una puerta. Vi como una puerta al lado. Podría representar que es la vecina o el vecino de tu casa, ya sea en apartamento o casa, o podría representarte acerca de tu trabajo, pues tal vez esta persona trabaja al lado tuyo, una puerta al lado tuyo, o trabaja sentado o sentada en un escritorio cercano a ti. Pero me marcan de esa energía de competencia, de que todo lo que tú tienes, yo también lo tengo que tener. De que todo lo que tú gastas, yo también lo tengo que gastar. Te compras un auto, me compro un auto. Cambiaste de aire acondicionado, por alguna razón me están diciendo esto, esta persona también se tiene que comprar un aire acondicionado. Me marcan con esas energías de que todo lo que tú tienes, lo quiere, lo desea, lo codicia. Y esta energía de esta persona que vas a estar descubriendo, pues porque si te sale aquí es porque la vas a descubrir pronto, no es conveniente para ti. Ustedes saben, mis guerreros, que en mis lecturas yo les doy el mensaje que sale. Yo no les voy a crear una historia de fantasía y de cuento de hadas, pues porque para mantenerlos aquí y que les encante, que todo es maravilloso y que va a caerles dinero del cielo. Mis lecturas, yo les digo el mensaje que recibo, por más fuerte que sea. Siempre me he caracterizado por dar los mensajes de esta manera. Mira, pero viene algo muy bueno para ti con esta carta del 8 de copas, pues salió. Y la carta de la templanza. Me hablan de que tus favores, la ayuda que tú has brindado a otras personas, va a ser de vuelta, como cuando haces buenas acciones. Va a hacer regresar a ti todas esas buenas acciones y toda esa situación del pasado. Veo aquí que tú pudiste haber ayudado a una persona que necesitó, que estaba extraviada. Y esa ayuda que tú brindaste o que podrás brindar ahora, te va a abrir los caminos a ti. Y que la vida para ti va a ser muchísimo más feliz y muchísimo más tranquila. Me hablan de una noticia donde tú podrías estar mirando hacia el pasado, donde podrías estar tratando de alguien resurgir situaciones de dificultad en tu vida. Me están diciendo que no te enfoques en lo que ya pasó y en lo que no lograste. Enfócate en las cosas buenas que vienen para ti. Dice que tus sueños y tus deseos se van a hacer realidad siempre y cuando no trates de forzar las cosas. Que en tu vida no fuerces nada y te darás cuenta cómo sin mover un solo dedo, todo lo que tú has deseado, todo lo que tú has anhelado empieza a manifestarse. Viene el cumplimiento de un deseo. Aquí hay una situación del pasado donde tienes a un ex que parece que este ex continúa constantemente tratando de reaparecer en tu vida, o hay algo en tu vida que todavía en el presente constantemente te recuerda a ese ex. Recuerda que no permitas que esa situación resurja. Yo veo que con esta carta del 5 de copas te vas a ver tentado en recordar esas situaciones, y eso lo único que te va a traer es conflicto. Así es que si estás pensando en darle una segunda oportunidad, o alguien del pasado quiere regresar a tu vida en el presente, pues porque veo que va a regresar, solamente te va a traer problemas. Ni siquiera entretengas la idea de prestarle atención a esa persona. Y dice también acá con la carta del colgado y con la carta de la estrella, que una situación que en principio que no se veía a tu favor, ahora va a cambiar. Y esa situación difícil, esa situación que en principio tú veías que no iba a ser beneficiosa para ti, es lo que al final va a resultarte en cosas positivas. ¡Qué bueno! Recuerda también que viene la parte interactiva, y al final voy a estar enviándote saluditos, los mensajes que dejaste en mi video anterior. Así es que vamos a ver cuál es el mensaje de parte de tus ángeles en estos instantes. Vamos a ver qué quieren decirte tus ángeles, qué necesitas escuchar. Te sale la carta de abundancia. Tienes que aceptar y recibir la abundancia que el universo tiene para ti. No tengas actitud ni mentes negativa.
que a tu vida van a llegar cambios grandes que te van a hacer muy feliz. Pero eso sí, recuerda, esos cambios en algunas ocasiones indican que dejas atrás algo que te mantiene en tu zona de confort. Y dice que pidas ayuda a los demás. Si tienes alguna inseguridad, si tienes alguna indecisión, que pidas ayuda. Y hablando de indecisiones, hay una frase que alguien muy cercana a mí me dijo, la indecisión es una tortura, es una frase de un libro. Decidir es libertad, la indecisión es una tortura. Y esa frase se ha quedado conmigo y quería compartirla contigo para que sepas de que no puedes continuar siempre en ese abismo de que, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Porque al final del día solamente terminas torturándote a ti. Si estás de acuerdo, pues deja tu dedito para arriba y escribe allí en los comentarios, decidir es libertad, para que empecemos a hacer esa práctica. Esta es la pregunta interactiva, pues voy a sacarte 2 cartas. Puedes hacer una pregunta diferente para cada carta o haces una pregunta y escoges una de las 2. Pregunta de sí o no. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un no. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es que no es certero. Muy bien. Vamos a pasar en estos instantes con los saludos. Pues aquí tengo la compu. Y vamos a ver los mensajes, algunos al azar que dejaron en mi video anterior de cáncer. Recuerda en los comentarios dejarme información hacia ti. Dice Marcela Romano, bella tirada. Muchas gracias, Marcela. Te decreto mucha luz y progreso. Déjame saber también si te gusta esta parte donde te mando saluditos. Olga Lucía Franco dice, hola, soy de Colombia, Bogotá. Soy signo de cáncer. 1000 bendiciones. Gracias para ti, Olga Lucía, por tomarte el tiempo de escribir. Muchas bendiciones para ti. Te mando un fuerte abrazo. Te voy a tener siempre presente en mis meditaciones. Juan Rodríguez Hernández, saludos desde Guadalajara. Gracias, tus tiradas me hacen la vida más liviana. Muchas gracias, Juan. Especialmente sacando el comentario de ese video en particular, que era un video bastante fuerte donde estaba revolviendo situaciones del pasado porque hay que sanarlas y me gusta en algunas ocasiones enviarle esos mensajes así fuertes para que puedan reconocer esas situaciones en su vida y sanarlas. Mira, tienes la carta del mundo. Hay interés en tu vida pronto de realizar viajes, de salir, de explorar. Una nueva aventura viene para ti. Veamos, Diana Rojas mandó una carita como que... Saludos, Diana, gracias por tu comentario, por tu carita. Te decreto mucha luz y progreso. A ver, María del Carmen Hernández, buenas tardes, soy de México, me voy a casar con mi novio. Pues vamos a ver, voy a sacarte una carta para ti. Como tengo esta compu acá, es un poquito complicado mostrar las cartas también, pero aquí están todas. Y voy a sacar una al azar, vamos a ver. Uy, sí te vas a casar con tu novio. Y parece que estás embarazada o estás muy pronto a recibir noticias de embarazo. Me mantienes al tanto y puedes llamar a tu hijo María del Carmen J. Así como la letra J, lo puedes llamar J. Es broma, es broma. O tal vez quieras llamarlo con una letra que inicie con la letra J. Saluditos, muchísimos éxitos. Pues felicidades por tu matrimonio y también por tu hijo que vas a tener. Liliana Roldán, sí, quiero saber de mi trabajo y si voy a tener cambios, crecimiento, ofertas nuevas en el mismo ambiente de trabajo. Vamos a ver si vienen ofertas nuevas para ti, Liliana Roldán. Te indican de que en el momento no. En ese trabajo parece de que hay situaciones en las cuales me están indicando de que te tienen como estancada. Estás estancada en ese trabajo. No hay crecimiento para ti allí en estos momentos. Déjame preguntar si te conviene buscar en otro lugar. La respuesta es afirmativa. En el trabajo donde estás, tú has llegado hasta el máximo lugar de crecimiento. Te indican los guías espirituales, te recomiendan pues buscar trabajo en otro lugar. Recuerda que al final del día tú tomas la decisión que quieras. Es tu responsabilidad, pero acá las cartas indican de que en el lugar donde estás, y eso lo vas a saber tú, obviamente, porque es tu experiencia de que están bloqueados los caminos allí para crecer. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y del lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.